Buenas, mi nombre es Diego Alejandro Franceschi Ramírez, soy estudiante de Psicología, trimestre 6 de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la materia de Inteligencia Emocional, sección T2. En este video voy a hablar sobre el libro, en la parte sobre la naturaleza de la inteligencia emocional, sobre las partes que más me parecieron interesantes y que me parecieron, en mi opinión, importantes, ¿sí? Al principio de los primeros capítulos, que se llama Cuando el tonto es listo, en uno de los principios es sobre la inteligencia emocional y el destino, ¿sí? Que habla pues en sí sobre la vida emocional, que constituye un ámbito e incluye un determinado pues conjunto de habilidades que se podrían denominar con mayor o menor pericia, ¿sí? Existen pues diferentes caminos que conducen hacia el éxito de la vida cuando se habla sobre la inteligencia emocional, dependiendo de muchos dominios en las que pueden dar actitudes emocionales en un cierto grado de importancia o extraordinariamente importantes. En una sociedad como la de hoy en día, pues atribuye una mayor importancia al conocimiento y la habilidad de la esencia sobre la inteligencia emocional. En otro de los de los principios sobre este capítulo de Cuando el listo es tonto, es sobre si las emociones pueden ser inteligentes. En este concepto pues sí es necesario tener en cuenta que el conocimiento de las personas y de las propias emociones debe ser de uno mismo, ¿sí? Obviamente teniendo la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que se aparece, constituyendo la piedra angular, en cierto sentido, de la inteligencia emocional, ¿sí? Teniendo esto la persona sobre la capacidad de controlar las emociones, pues tiene el seguimiento sobre la conciencia de uno mismo, que es una habilidad que cualquier persona puede tener básica, que pues así sucesivamente puede permitir pues controlar las emociones, los sentimientos y adecuarnos en la precisación de cada momento y cada contexto, ¿sí? Sobre este capítulo. Otra de las partes que me pareció importante sobre el CI y la inteligencia emocional, ¿sí? Tanto el hombre como el de la mujer, pero obviamente son el CI y la inteligencia emocional no son conceptos que sean contrapuestos, sino que solamente son diferentes, ¿sí? Todos estos conceptos pues representan una combinación peculiar entre el intelecto y la emoción. Las personas que tienen un elevado CI manifiestan pues una escasa inteligencia emocional, y así sucesivamente, al contrario de que cuando alguien tiene un bajo CI pues tiene una incremental o elevación sobre la inteligencia emocional. El CI sobre los hombres, el CI elevado, se caracteriza por una amplia gama pues de intereses y habilidades intelectuales, y suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces, responsables, pero poco dados a reparar en sí sus propias necesidades. Tienden a ser súper críticos, también tienden a ser aprensivos, condescendientes, incisivos, y a veces se comienzan a sentir incómodos por tocar temas personales o temas de relaciones o experiencias sensoriales o la sexualidad, ¿sí? En cambio, los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional pues suelen ser socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, así sucesivamente, no le tienen miedo a la presión de la timidez y cegan sus preocupaciones, demostrando así pues ser dotados de una notable capacidad para comprenderse con las causas de las personas, ¿sí? Y pues mantienen pues sí una visión ética de la vida y son cariñosos en el tema de sus relaciones, ¿sí? Ahora bien, en las mujeres, cuando el tipo puro de una mujer con un elevado CI, pues sí manifiesta una predecible
confianza intelectual y es capaz de expresar claramente sus pensamientos seguros, valorando las cuestiones teóricas presentes en un amplio abanico pues, de intereses, ¿sí? Tanto pueden ser estéticos como intelectuales sobre la causa de estas personas, de estas mujeres. Y cuando las mujeres emocionalmente son inteligentes, pues tienden a ser energéticas, a expresar como los hombres esencialmente sus sentimientos, tienen mensajes, tienen una visión positiva de sí mismas, seguras, y para ellas pues todo tiene un cierto sentido, igual que ocurre, pues, como ya había dicho, con los hombres. Y como tanto como los hombres como las mujeres pues suelen ser abiertos y sociales, extrovertidos, como ya había dicho, en expresar sus sentimientos, ¿sí? Esto en el sobre el CI y la inteligencia emocional. Bueno, otro de los capítulos que me pareció interesante es el cuarto, que habla sobre conócete a ti mismo, específicamente sobre el control de la tristeza, ya que pues, la tristeza es un estado de ánimo de que la gente de la que la gente normalmente pues no quiere renunciar, ¿sí? Pero algo bueno de la tristeza es que aunque provoca una pérdida irreparable, por ejemplo, que suele ir por diferentes consecuencias, y disminuye el interés por placer y diversiones, pues también fija la atención en aquello que se ha perdido e impone una pausa momentánea que en ese momento pues en cierto sentido pues renueva una nueva energía para permitir cometer nuevas experiencias, ¿sí? Pero esto no se da diferencia con la depresión, porque la depresión en cambio, según William Styron, un investigador, dice que brinda una elocuente descripción de las múltiples manifestaciones sobre la importancia sobre esto, en las que cuenta pues el odio hacia la persona, la falta de autoestima, la síndrome enfermiza, y que va a acompañar pues de una sombra en construcción, ¿sí? Y cierta sensación de sobrecogimiento y alineación, y por encima de todo una ansiedad abrumadora, ¿sí? Otro investigador, que es Noel Cosman, ¿sí?, habla sobre que las mujeres son más proclives que los hombres a decepcionarse cuando están deprimidas, lo cual pues en un cierto sentido puede explicar el hecho de que la cifra de las mujeres diagnosticadas con depresión triplica la cifra hacia los hombres. Obviamente este no es el único factor en tener en cuenta, ya que las mujeres también son más proclives a expresar abiertamente su angustia, y pues en este cierto sentido pues expresar abiertamente su momento a la hora de deprimirse, ¿sí? En cambio los hombres por su parte solamente muestra, según las estadísticas, los científicos muestran que además de que triplican sobre la predisposición sobre las mujeres, de que las mujeres triplican hacia los hombres con diagnóstico de depresión, los hombres pues se ahogan en sí en otro tipo de sustancias, como puede ser el alcohol, las drogas y así sucesivamente. Pero como todo, según Thais, el deporte puede ayudar a la persona a superar estas cosas, pero a nivel físico, ¿sí? Como por ejemplo el aeróbic, que es una modalidad gimnástica que se practica pues con música y pues así hacia el ritmo respiratorio, pero sí constituye un estado de baja activación, ¿sí?, hacia la mente, pero en sí cambia o eleva tono corporal. Pero obviamente existen otros antídotos para combatir pues la tristeza, y métodos más utilizados por personas para aliviar pues la depresión, como puede ser, por decirlo así, se pueden hacer en casa y factibles y fáciles, que sé yo, tomar un baño con agua caliente, disfrutar de las comidas favoritas, escuchar música favorita, si tiene pareja pues tener relaciones sexuales y así sucesivamente. También según Tai pues dio una aproximación más constructiva para elevar el estado de ánimo, que consiste en proyectar una actividad que pueda proporcionarse como pequeño triunfo o un éxito fácil, que por ejemplo puedes hacer una tarea doméstica, que sé yo, si tienen perros pues lavar los perros, lavar la casa, si tiene carro lavar el carro,
cualquier actividad pendiente que se haya estado evitando, ¿sí? Ya sea por un motivo de cambio de imagen, hasta la forma de vestirse, en arreglarse, pues todos estos cambios pues en conclusión pues pueden resultar pues beneficiosos para la persona, ¿sí? Cuando se habla pues en sí del tema de la depresión, en el control sobre la tristeza, sobre estos antídotos, sobre este tema, ¿sí? Por último, de los últimos capítulos que me pareció interesante es sobre la actitud maestra, en sí específicamente en el control de los impulsos de Tess sobre dulces o golosinas, como se trate de llamar. Aquí hago un insisto porque, o sea, siempre veía por la red social TikTok algunos ejemplos sobre niños que le daban ese ejercicio hacia niños pequeños, su mamá o su papá, de dejarle un dulce, pero diciendo que ya vengo, y dejándole ver de que si dejándole ese dulce y le decía ya vengo, y se puede ganar dos, en aguantar si el niño podía a poner a prueba de que puede controlar pues sus ansias, ¿sí? Entonces pues me pareció interesante porque Walter Mischel, que es el que llevó a cabo a lo largo de la década de los 60, creo, una investigación con preescolares, de niños de hijos sobre profesores sobre la Universidad de Stanford, de United States, ¿sí? Sobre niños de 4 años de edad, a quien se le hace la siguiente propuesta de que se le deja un dulce. Walter Mischel le dejó un dulce a estos niños, a cada uno de estos niños, y dijo que se iba a marchar y que regresaba más tarde, en algunos minutos. Entonces, pero dejó un trato claro hacia los niños de que si desea tomar la golosina lo puede hacer, pero si espera que él vuelva, pues él te da otra más, ¿sí? Pues algunos de los niños de 4 años de edad pues sí fueron capaces de esperar lo que seguramente les pareció una verdadera inquietud a estos niños, una verdadera ansiedad, por decirlo de alguna manera, hasta que volviera esta persona, Walter Mischel, y utilizan por muchos métodos en alcanzar su propósito y recibir las 2 golosinas como recompensa. Algunos niños se lo observó que para distraerse pues se tapaban el rostro para no ver la tentación, o miraban al suelo, o comenzaban a hablar consigo mismos, o cantar, o jugar entre ellos, o con su mano en sus pies, o incluso intentar dormir, ¿sí? Y algunos sí lo lograron, pero otros más impulsivos pues sí cogieron la golosina a los pocos segundos de que la persona, el investigador Walter Mischel, saliera de su habitación. Después de años de investigación, 12, 14 años más tarde, cuando la investigación siguió el rastro sobre estos niños de 4 años de edad, que habían resistido sobre la tentación, esta tentación, pues eran socialmente más competentes, ¿sí? Se le mostró eso, se le mostraba eso, ya que mostraron una mayor eficacia a nivel personal, y eran más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. Se trata de adolescentes más proclives a no desmoralizarse, disculpe. Y pues, y más de una década así sucesivamente, seguían siendo capaces de demorar la gratificación en la búsqueda sobre estos objetos. En cambio, a los niños que sí agarraron este dulce más impulsivo, ese tercio, pues a lo largo de los años, de las décadas, pues presentaba una radiografía psicológica más problemática. Eran adolescentes pues más temerosos en los contactos sociales, más testarudos, más incesivos, más perturbadores, por las frustraciones que le daban en su cabeza, y se estaban más inclinados a considerarse pues ellos mismos inseguros y malos, y pocos merecedores de las cosas otorgadas.
a caer en la regresión o quedarse paralizado ante las situaciones tensas, a ser desconfiados, pues se sentían ellos resentidos, celosos, envidiosos, a reaccionar desproporcionadamente y así pues ensalzarse, por decirlo así, en toda clase pues de discusiones o peleas en su entorno social, y pues al cabo de todos esos años pues seguían siendo incapaces de demorar la gratificación. Además se le mostraba que poco a poco se le iba haciendo más vicioso y peor en este caso. Entonces, como conclusión, Walter Mischel, que fue el autor sobre esta investigación, sobre este descubrimiento, en sí pues, subrayó que el papel de la inteligencia emocional como una meta sobre la habilidad es de una determinada forma, ¿sí? Que puede ser adecuada o inadecuada, en que las personas son capaces de utilizar el resto de sus capacidades mentales o a la vez no, o no a ese nivel como lo fue estos niños que no tomaron la golosina, ¿sí? Entonces estos en sí fueron para mí los temas más interesantes de los que leí, y pues me gustó mucho esta parte del libro sobre la naturaleza de la inteligencia emocional, sobre estas diferentes corrientes de temas. Así que esto es todo, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.